Tú durante un tiempo hiciste un cambio, ¿no? Pasaste de la parte más manual, ¿no? De lo que requiere pues tu tiempo, de estar frente a gráfico, de ser una operativa manual, pasaste más al trading algorítmico. Antes de explicar por qué hiciste este cambio, ¿cómo definirías el trading algorítmico? Entonces, ¿cómo puede ser que haya un algoritmo que invierta por mí 24 horas? ¿Esto no falla? ¿Cómo funciona? Bueno, al final es como cualquier otra cosa de la vida en la cual entra la tecnología, la digitalización. Es decir, tenemos actualmente muchas tareas y muchas cosas que nosotros utilizamos a diario que están gestionadas por algoritmos, ¿no? Cuando entras en Internet, estás en manos de algoritmos continuamente. Entonces, el algoritmo no es nada más que un programa que le da instrucciones a una máquina para que haga unas determinadas tareas con una determinada secuencia. No hay más. Son como unas normas de ejecución, ¿no? Normas de acción. Claro, y aquí vamos a la clave. Cuando hablamos de esto, la gente se centra mucho, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿El algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago? No, en lo que te tienes que centrar es en darle las instrucciones de la forma correcta y tener muy claro lo que quieres. Es decir, hacer trading algorítmico no se basa en aprender a programar y ya está. No, tienes que entender de mercados para saber lo que le quieres pedir. Esa es la clave. Porque la otra parte es mecánica, es decir, y ahora mismo con la IA más, lo podemos automatizar y podemos hacerla, yo diría, sencilla y todo, pero la clave es que quiero buscar en el mercado, ¿no? Esa sigue siendo la clave. Y para una persona que ha hecho trading, o que al menos lo ha intentado, que ha hecho trading manual, que ha visto algunas formaciones sobre cómo operar en estos mercados, ¿cuál dirías que es la similitud entre un trader algorítmico y un trader manual? ¿En qué se parecen? ¿Dónde coinciden para que los dos puedan, bueno, ver su semejanza en el otro? Bueno, yo creo que el proceso es el mismo en la fase inicial, es decir, tú tienes que desarrollar la estrategia, tienes que plantear la estrategia y a partir de ese punto es cuando cambia, ¿no? El trader manual tiene que ponerse delante de la pantalla a operar, tiene que atarse a esa pantalla las horas que dedique a la operativa, y el trading algorítmico lo único que hace es poner ese sistema en marcha y Dejar que hacer funcione. otra cosa, si quiere. Y cuando tú hiciste el cambio, obviamente estoy convencido de que ves unas ventajas, pero a nivel personal, ¿por qué lo hiciste? Porque al final cuando empiezas, supongo que no era tan claro, tampoco era como algo evidente. Entonces, ¿qué es lo que te llevó realmente a decir, basta, quiero cambiar, quiero buscar otra forma? Bueno, primero yo creo que la razón principal fue porque hacer trading a un nivel intenso desgasta mucho psicológicamente. Entonces ese desgaste al final te hace plantear si realmente vale la pena, bajo mi punto de vista, si vale la pena dedicar tantas horas, porque el esfuerzo, sobre todo al principio, es muy grande, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, ¿Cuántas horas puede dedicar un trader? Alguien que dice, yo quiero vivir del trading. a ver, depende de cómo se lo quiera plantear, pero tenemos que tener una cosa muy clara y pensad en una tarea que os requiera mucha concentración. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar esa concentración? ¿Cuánto tiempo puedes mantener el foco 100% en algo? Es muy complicado. Entonces, si quieres intentar operar 8 horas, lo puedes hacer, pero es prácticamente imposible Claro, el que desgaste es muy consigas mantener la concentración en todo momento durante 8 horas. Es imposible. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y la segunda razón que a mí me llamó mucho la atención era, claro, si yo puedo desarrollar algoritmos que ejecuten una estrategia, no tengo por qué limitarme a un algoritmo. Tengo un algoritmo, lo desarrollo, lo pongo en marcha y me pongo a desarrollar otro algoritmo completamente distinto, con una estrategia completamente diferente, lo desarrollo y lo pongo en marcha. Y tengo dos estrategias en marcha completamente distintas de forma simultánea. Claro, esto, haciendo trading manual, esto no es quitarse una gorra y ponerse a otra, no, ahora opero de esta forma, es mucho más complicado. Entonces, yo creo que estas dos razones son las principales. ¿Cuál dirías que son las críticas de alguien que hace trading manual a las personas que hacen trading algorítmico? Porque al final, si es tan claro, ¿por qué la gran mayoría no lo hace? Bueno, porque yo creo que hay, esto es como en todos los aspectos de la vida o en todas las disciplinas, ¿no? Siempre hay alguien que dice, no, hacerlo a mano es mejor, ¿no? Y la IA lo estamos viendo también, no, la IA, no, pero no es lo mismo. Claro, mejor dibujar a mano. Mejor ¿no? dibujar a mano, sí, tiene su encanto, y hay gente que cree que hacer trading manual tiene su encanto, y esto es así, ¿no? Y luego está ese mito, es lo que te decía antes de las palabras, ¿no? Los bots, ¿no? Y ese mito de decir, claro, la crítica siempre es que, claro, metes un algoritmo y al cabo de no sé cuánto deja de funcionar. Claro, deja de funcionar porque muchos de los bots que vemos por ahí están pensados para captar
al usuario, al cliente, como le queramos llamar, captar su atención. ¿Y eso cómo se consigue? Pues sacando una rentabilidad de un 10% en un mes. Pero esa rentabilidad no se puede mantener a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estos bots normalmente acaban dejando la cuenta cero en 6 meses. Claro, y es ese mito, ¿no? desarrolla un poco más sobre los bots, porque es cierto que creo que hay un miedo general a que un bot gestione el dinero por ti, porque al final estás confiando en alguien externo, en un algoritmo que algunos acaban de entender en su totalidad o no, y eso muchas veces genera un poco de preocupación, ¿no? Delego mi dinero a una gente que no entiendo y que hace lo que quiere sin ningún tipo de límite. Claro. A ver, yo creo que aquí entramos en el mismo esquema que tenemos en trading manual. Es decir, aquí lo que tenemos que ver es cómo gestiona el riesgo ese bot. Porque es más bien al contrario. O sea, deberíamos confiar más, y a mí no me gusta llamar los bots, ¿no? Más en un algoritmo, porque el algoritmo va a actuar exactamente igual, sea la situación que sea. Es decir, si el algoritmo tiene una racha de 8 operaciones perdedoras anteriores y tiene que entrar al mercado, va a entrar al mercado. Si tú tienes 8 operaciones anteriores perdedoras, seguramente igual la novena no entras y quizás la novena sea la buena. El algoritmo no tiene ese problema. El algoritmo va a entrar siempre en las mismas condiciones, siempre. Entonces yo creo que eso es una ventaja enorme. Por eso yo creo que es al revés. Tendríamos que confiar más en el algoritmo que en una persona que esté operando. Lo que pasa es que, como digo, ¿no? El mito de los bots, de que pongo el bot y me voy debajo de una palmera, de que todo esto hace que pues haya una desconfianza o haya una crítica directa y sencilla a este tipo de operativa, cuando depende realmente de cómo se haya planteado el algoritmo y de cómo se esté ejecutando. Supongo que también, al final, es que tiene sentido lo que dices, porque los fondos o al final un banco, cuando hacen trading, no tienen una persona ahí full time, 8 horas al día, operando en el mercado, porque el riesgo es muy alto, ¿no? Dependes de su estado emocional, de si está bien ese día, si está enfocado o no. Al final, todos operan de forma automática y algorítmica. Entonces, al final, tiene sentido, ¿no? Porque si aquellos que más deben controlar el riesgo y que más pueden ganar y perder, que utilicen esta opción, algo hay. Claro, exactamente. De hecho, debemos tener en cuenta que no tienen gente operando, pero sí tienen gente supervisando. Es decir, y esto pasado al plano retail es lo mismo, no es lo que decía, no se trata de meter el algoritmo y ya está y me olvido. No, lo tienes que supervisar. Es decir, lo lógico es que tú lo vayas supervisando, vayas viendo que todo funciona bien. Es decir, que al final tiene que haber detrás siempre una parte, digamos, humana, ¿no? Pero la carga de trabajo es muy distinta y puede ser mucho más productivo tener un algoritmo trabajando. Yo al menos creo que esa es la combinación perfecta, no dejar al algoritmo puesto y ya está, sino, bueno, pues que haya una supervisión, ¿no? De hecho, yo los traders algorítmicos que conozco, hombre, sí, trabajan con algoritmos, pero hay una supervisión Constante, ¿no? constante y una revisión de resultados, de que el algoritmo cumpla lo que tiene que cumplir, si hay alguna desviación, intentar averiguar el porqué, ver cómo se puede mejorar. Esto es una gestión continua. Tipo, si tuviéramos que comparar las horas dedicadas por parte de un trader manual respecto a un trader algorítmico, ¿cuántas horas dedica un trader algorítmico en la validación, la supervisión de la estrategia? Depende del time frame en que opere la estrategia. Es decir, si yo hago una estrategia que opera en gráficos diarios, pues bueno, pues igual con una vez al día de revisión y de monitorización tengo suficiente. Si es en gráficos semanales, pues ya más espaciado. Si opero intradía, pues igual con 2-3 veces al día. Pero claro, es muy diferente monitorizar que estar operando tú. Porque si tú quieres operar durante una sesión de 4 horas, vas a tener que estar 4 horas como mínimo. Más después, las tareas que tengas que hacer para empezar, que estas a veces se olvidan. Antes de empezar a operar, pues igual tienes que hacer una serie de tareas. Y al cerrar también tienes que hacer una serie de tareas. Entonces, pues estamos hablando de eso, de que igual pues una jornada de 4, 5, 6 horas en un trading manual que se convierte en una supervisión de 1 hora en un trading algorítmico. Pues has dicho algo muy interesante, que es el tema de los timeframes, que puedes operar a un día, 15 minutos. ¿En qué se traduce esto para una persona que quizá no lo conoce, ¿no? Entonces, como resumen, hemos visto toda la parte de los traders manuales, ¿no? Que es, bueno, la tendencia que estamos viendo, que muchas personas confían en esta habilidad pues, para vivir un cambio personal, que existe la opción de automatizarlo, lo cual pues tú mismo fuiste un claro ejemplo de un cambio, porque te diste cuenta que, bueno, que ofrecía claras ventajas, ¿no? Y es quizá la misma tarea a nivel de
creación de la estrategia, Sí. pero la ejecución no tienes que estar frente a la pantalla, simplemente supervisas. Pero has dicho que la supervisión dependía de los timeframes. ¿A qué te refieres con esto? Bien, cuando nosotros tomamos, normalmente cuando hablamos de análisis técnico, tomamos nuestras decisiones de inversión en base a un gráfico. Un gráfico que dibuja visualmente la evolución de los precios de un activo determinado, ¿no? Bitcoin, petróleo, el SP500, el activo que sea. Entonces, esa representación gráfica se puede hacer acumulando las operaciones en diferentes periodos. Es decir, yo puedo hacer una representación gráfica en donde me salga los movimientos de cada día o los movimientos de cada hora. Entonces, claro, voy a expresar el movimiento de los precios con una diferente escala, digámoslo así. Entonces, yo puedo escoger, pues, trabajar con una escala más reducida de un gráfico de cada hora, ¿no? En donde tenga elementos de cada hora que me muestren la evolución de los precios, o un gráfico de cada día. Evidentemente es diferente porque, claro, en cada día tienes 24 horas, por lo tanto la evolución será diferente y los timings sobre todo son diferentes, es decir, yo tengo que estar mucho más encima, mucho más pendiente cuando yo opero en un time frame menor, en una franja de tiempo menor, que cuando opero en una franja de tiempo mayor. No hay operativa buena ni mala, o sea, no es que sea más malo uno u otro, simplemente tiene características diferentes. Entonces tú como trader, te tienes que adaptar a eso. Entonces si operas en gráficos menores, tienes que estar mucho más encima de la pantalla. Si operas en gráficos superiores, pues tienes más margen para tener más tiempo para tomar tus decisiones, ¿no? Es un poco eso.